Las disculpas por la demora. ¿Sí? ¿Tenemos todos aquí? Sí. Estamos todos. Ya, ok. Bueno, disculpas, vengo de otro lado, estaba dictando clases. Y recordemos también que aquí las fechas pues ocurrieron antes del ciclo, ¿no? Entonces yo les escribía cuando me decía de la fecha, digo, ojalá vuelva, ¿no? Porque los horarios nos cambian constantemente en los lugares, ¿no? Coincidió. Les saqué un poquito más antes, pero como dictaba clases hasta las 12:10, me tuvieron hasta la 1 y me tuvieron ido para el último. Entonces por eso llegué un poquito tarde. Ya, pero bueno, vamos a iniciar. Ante todo, para mí es un gusto poder estar aquí en el COPSI. Yo soy psicólogo aquí en San Marcos. Sí, me he formado como ustedes, pero la mayoría aquí en San Marcos. Egresé, estuve por varios lugares y ahora soy docente aquí también en la facultad, ¿no? Ya docente estable aquí en la facultad. La línea por la cual más trabajo es en el ámbito de la investigación, lo que es estadística, metodología, psicometría, construcción, pero también me apasiona el tema del área clínica, en el área de lo que es terapia parejas. Tengo mi formación en esa área. Y aquí en COPSI el año pasado, casi todo el año, estuve aquí también atendiendo en COPSI en el área de UPIFAM, la unidad de familia, ¿no? Por profesor de Valencia. Entonces ahí hemos estado un año completo, pero por cruces de horarios nuevamente no he podido continuar en COPSI este año. Espero que el siguiente ciclo se acomoden algunos horarios y nuevamente pueda tener algunas horas aquí, ¿no? En COPSI, que es una casuística de un lugar muy interesante para poder abordarnos. ¿Sí? Bueno, te he invitado para trabajar el tema de algunos puntos como la observación, la entrevista, la evaluación y la elaboración de informes, ¿no? Ustedes me imagino ya lo manejan, solamente es para recordar y para conversar un poquito. ¿Les parece? Mi nombre, como aparece ahí, es Marcos Paico, ¿sí? Y un gusto pues poder compartir con ustedes en esta tarde. ¿Los chicos? Muy bien. ¿Todos son de aquí en San Marcos y se han formado aquí en San Marcos o vienen de otras instituciones también? ¿De qué institución vienes? A la UPN. Muy bien. ¿En tu casa? Yo sí soy de Sí, San Marcos. Como dijiste, sí, pensé. Soy de la Lima. ¿De Universidad de Lima? Ok, estaba cerquita por ahí. Yo vengo de Uniflor y de la clase. Estamos ahí casi vecinos, ¿no? Muy bien. ¿Los demás son de San Marcos? No, yo soy de Privada del Norte. Ah, Privada del Norte también. Ok. San Marcos. San Marcos. Muy bien. ¿Les enseñaron algún curso? Sí. ¿Qué les enseñan? ¿Qué curso les enseñan? Cuantitativa y producción de pruebas. No las conozco, no aprendí en la cama, ¿estás bien pandemia? Sí, No aprendí en la cama, pues no la recuerdo. La cosa que creo que sí por la fotito, me parece. ¿No? Ha habido mucho que por pandemia pues no nos hemos conocido, ¿no? Pero bueno, qué gusto, chicos, poder conversar ahora con ustedes. Bueno, vamos a iniciar primero con el tema de observación. Adelante también. Les pregunto, ¿qué entendemos por observación? Mira. Nuestra percepción de conducta. ¿Qué más? ¿Qué más es observación? Ver cómo se desempeña en menores ciertas actividades que planteamos, cómo se desplaza también las posturas, las funciones físicas también. Ok. Las posturas. ¿Y qué tipo de observaciones conoceremos, recordamos? ¿Qué recordamos de observación? Además de la conductual. Ya. ¿O qué será la observación conductual ya que tú lo señalas? ¿No? Sería importante el aspecto de la observación en la práctica profesional. Por ejemplo, me imagino que la mayoría está en el ámbito clínico, educativo, pareja o emocional, ¿no? Sería importante la observación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y por qué sería importante? Por ejemplo, cuando estamos en la entrevista a un adolescente, los adolescentes tienden a ser muy expresivos con su cuerpo, ¿no? Y algunos, cuando yo le preguntaba al otro, les dicen incómodo, como las relaciones con su familia, a veces tienden a mover la pierna muchas veces, o tienden a desviar la mirada con más frecuencia de la que pues, podrían hacer. Interesante, ¿no? Pues ahí vemos que la observación nos va a ayudar mucho para el tema de la comunicación no verbal, ¿no? Si bien la persona cuando viene a una entrevista o un tratamiento psicológico viene con un discurso, viene con términos, con palabras que nos van a ir generando una narrativa, pero muchas veces tenemos que comprobar que esa narrativa
vaya acorde a la imagen corporal, al lenguaje corporal que puede estar diciendo, ¿no? Imagínate que viene un paciente y le preguntas, ¿cómo está? Y él te dice, sí, estoy bien. Te pregunto, ¿habrá coherencia? No. No hay coherencia. Él te está haciendo una cosa, pero su lenguaje corporal te dice Otra. otra muy distinta. O capaz hay parejas, ¿no? O parejas o familia, y conversan ahí, y una de los miembros de la pareja dice, no, nosotros llevamos bien todo. Yo le dejo a que él participe, ¿sí o no? Yo no, le dejo participar, le dejo participar. Y el señor o la otra persona diría, sí. Te pregunto, ¿hay coherencia entre lo que nos dicen con lo que observamos? Muchas veces no. Entonces la observación, queridos jóvenes, es fundamental, tanto en la evaluación, en el inicio, ¿no? Como en el tratamiento, ¿no? Que vamos a llevar con los pacientes, clientes, con personas que ven. ¿Ya? Entonces la observación en psicología es el proceso, no se ve, ¿ya? Es el proceso sistemático. Mira, es un proceso sistemático. Es decir, no se da solo en un momento, nada más determinado y culminó, sino tiene que darse continuamente. Tanto en el proceso mismo de la evaluación, de la intervención o del inicio del contacto que puedas tener con tu paciente, con tu cliente, como también en el tratamiento. ¿Ya? Entonces es un proceso sistemático. Siempre tenemos que estar observando. ¿Ya? De registrar y analizar el comportamiento de un individuo. Eso es lo interesante. Ustedes en una formación universitaria, al momento de llevar estos cursos, les han dicho, ¿no? Ni bien ingresa el paciente, ustedes tienen que observar cómo llega, qué tipo de ropa trae, si es acorde a la estación o no, pero también observar sus aspectos, en este caso, fenotípicos, ¿no? Por ejemplo, la altura, su peso, ¿no? El tema de su color, su forma, porque incluso hay informes que uno describe, ¿no? Persona de estatura media, de contextura delgada, asiste adecuadamente aseado. Imagínate que estamos en invierno y que alguien venga con un niñito con chorcito, con colito, ya nos debe de llamar la atención. Hay una incoherencia en la forma de vestir para la estación. O, por ejemplo, en verano vengo un adolescente con chompa, manga larga, buzo, ¿no? En pleno calor. Sería incoherente. Entonces, uno ya nos va, a través de la observación, teniendo alguna información para conocer a esta persona. Cuando teníamos un caso de una chica que en verano venía con polos hasta acá, pero delgados, pero polos hasta acá. Y no era una sesión, sino varias sesiones. Hasta que en algún momento nos comenta que ella se hacía cortes. Y los cortes hacía que ella trate de ocultarse. O venía una persona que en realidad con su silla muy delgada, percibía delgada, que no quería que los demás lo vean, tenía como bastante ropa, a manera de ocultar su delgadez. Entonces la observación es muy importante en este aspecto. Ojo, desde el inicio, como en el proceso de intervención, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta que un paciente, un cliente, un consultante, no te dice todo lo que desea abordar desde la primera sesión. Hay muchos aspectos que los van a conocer todavía pasando varias sesiones. Es así. Van a salir más cosas pasando la sesión. Y uno tiene que tener la observación ahí muy presente. Por eso es un proceso sistemático para registrar y analizar el comportamiento. Sí o sí, cuando uno observa tiene que analizar el comportamiento. Pero este análisis, jóvenes, tiene que ir acorde también a su historia de vida, a lo que podamos ir entrevistando. ¿Ya? Pero no vamos a caer tampoco con el tema, por ahí he visto algunos libros que hablan del lenguaje corporal, ¿no? Que si el pie lo pone para acá, si el pie para allá, si la punta para acá, eso escapa, eso es otra cosa. ¿Ya? Es coherente con lo que dice. ¿Ya? En un contexto específico. Se utiliza para recopilar datos sobre conductas, las interacciones y las reacciones. Sí. En la observación uno va a ver el tema de sus conductas, cómo afronta ciertas situaciones, cómo se asombra, ¿no? Por ejemplo, hay casos cuando uno ingresa a los adolescentes y hay un tema de sexualidad que hay que explorar, ¿no? Y uno le lanza la pregunta y tú ves la forma como reacciona, la carita, ¿no? El gesto marca sí o sí, ¿no? Yo me acuerdo que estaba una jovencita sobre la sexualidad y sus ojos se agrandaron, ¿no? Se puso roja. Entonces sé que ese tema para ella, para ir tocando, hay que ir de a pocos. No puedo ir de frente. Porque se está ¿qué?
pero ¿cuál es la conducta? Se está incomodando. Ah, ok. ¿Entiendes? Es algo que le incomoda. Y si yo lo abordo rápidamente en ese momento, pues ella ¿qué va a hacer? Se va a cerrar, se va a vigilar y no va a querer conversar sobre el aspecto. Entonces, esa es la observación. ¿Ya? Se registra y se va interpretando. Las conductas, las interacciones y las reacciones. Muy bien. Ahora, hay algunos tipos de observaciones, ¿no? La primera de ellas es la observación naturalista. Sí o sí, que se va a llevar a cabo en el entorno natural del sujeto sin interferencias. Por ejemplo, ver a los niños jugando en el parque, ver lo que se hace en el campo. Sería bueno que como psicólogos viéramos eso, pero muchas veces no estamos expuestos a ese tipo de contexto. A menos que trabajes en un colegio, por ejemplo, ¿no? O trabajes en una organización. Ahí sí puedes ingresar o en el recreo ves cómo se relacionan los niños, cómo se llevan. Eso es una observación naturalista. Aquí en COPSI es difícil ver eso. A menos que estés en una terapia de juego o donde hayan diversos niños para ver cómo interactúan. Es difícil. Pero ya estamos en una mente ya de cierta manera parametrada, ¿no? Parametrada. Y a eso se le llama observación estructural. Lo que nosotros mayormente hacemos es observación estructural, que se realiza en un entorno controlado, con variables definidas. Por ejemplo, en un laboratorio donde se estudian respuestas específicas de algunos estímulos, ¿no? En nuestro caso, en nuestro consultorio. ¿Sí? Es una observación estructural. Tú vienes o el paciente viene con un motivo de consulta y tú tienes que observar en relación a ese motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, hay padres que vienen con los niños, con los adolescentes. Por ejemplo, acá mi niño es muy ansioso o mi niño es muy introvertido, ¿no? Y uno tiene que dialogar con el niño y ver si en realidad hay esos signos, ¿no? Hay esos signos. Ahí un poquito para esa observación nosotros necesitamos también tener una base teórica, ¿no? Hay padres que dicen, mi niño viene con ansiedad, es muy ansioso. Entonces tú tienes que tener claro cuáles son los indicadores de ansiedad. ¿Cuáles son? ¿Perdón? Movimiento de piernas, Movimiento, sudoración, de manos, hablan muy rápido, algunos hablan muy rápido. ¿Qué más? Algunos se regularizan, ¿no? Algunos sí tienen náuseas, dificultades para hablar, para dialogar. ¿Perdón? Claro. Entonces tenemos que tener claro esos indicadores de ansiedad para uno observar si hay o no hay, ¿no? En algún momento me acuerdo que ya estamos hablando, el chiquito nos dice que viene con ansiedad y el chiquito está hablando, dice, bueno, cada cierto momento estaba así. O el físico, ¿no? Entonces uno ya está un poquito ansioso, pero hay que ver, porque ojo, eso es lo que puedo observar, pero para diagnosticar con ansiedad tengo que ver hace qué tiempo se da. No es porque el niño ahorita se siente ansioso y está ansioso, y es una persona ansiosa, no. Tengo que indagar hace qué tiempo, bajo qué circunstancias, hace qué momento. Eso me hace recordar un casito que tendríamos acá, era un adolescente que cuando ella ingresaba sola, pues se mostraba callado, introvertido, eso no quería dialogar. Uno le lanzaba preguntas y no quería, era bien difícil. Y al final se abrió bastante el diálogo. Pero había sesiones que la hacían ingresar con la mamá y era otra persona. La mamá decía algo y ella le increpaba y le refutaba y le respondía. Cuando estaba con la mamá, pero cuando no estaba con la mamá era totalmente distinto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Eso cómo lo captamos? Observando. ¿Me comprendes, jóvenes? Muy bien. Ventajas de la observación. Proporciona datos en tiempo real. Sí o sí, son contextuales. ¿Ya? Los pacientes, los clientes tienen como un concepto de algo y dicen, o los etiquetan, no, mi hijo tiene tal. Tú tienes que observar si eso es real o no es real. ¿Me comprendes? Es real o no es real. Y también nos dan pues, datos contextuales. Es decir, nos circunscriben a un ambiente, a una situación específica. Permite captar comportamientos no verbales, ¿no? Lenguaje no verbal. Sí o sí. ¿Cuáles son sus desventajas? Muchas veces puede ser subjetiva, ¿no? Es decir, puede estar muy relacionado con tus creencias, con tus formas de ver la vida. ¿Me comprende? Entonces puede ser muy subjetiva. Y depende de la interpretación de ustedes. ¿Sí? Va a depender de su interpretación.
Y tiene limitaciones de generalización, no en los resultados. No lo que observa y dice, es así. Tienes que corroborar siempre con la entrevista y con la evaluación. ¿Sí? Entonces ustedes saben que para emitir un informe o para dar un tratamiento, yo tengo que auxiliarme de muchos recursos o técnicas. Dentro de ellas, pues la observación, la entrevista, la evaluación. ¿Ya? No vayan a ser como los psicólogos de la televisión, que ni bien ven 2 minutos salen y ahí dicen, es así, así, así. Eso no existe, jóvenes. ¿Ya? El psicólogo que trabaja de manera profesional, formado adecuadamente, tiene que corroborar información, integrar información. Lo que observa, lo que está en la entrevista, en la historia clínica y la evaluación. Sí o sí. No me vayan a dar un diagnóstico observando nada más. El comité de indicados. No puedo. Ya, porque el tribunal lo dijo. Bueno, muy bien, hasta aquí comprendes. Preguntas, comentarios después de la observación. ¿Está quedando claro? Sí. ¿Sí? La pregunta, ¿lo están ejecutando así? Sí. Una que no basta saber. Ya. La idea de estas capacitaciones es eso, irse actualizando, a pesar de que nos han formado ya así, pero tenerlo en cuenta siempre. Ya tenerlo en cuenta. Ahora, la observación es interesante que tiene que registrarse también. Sí. ¿Ya? No lo sé cómo lo están manejando. Yo en un hospital donde trabajaba, si bien hay una evaluación, todo se registra, pero cada intervención que se hace tiene que estar registrada. Y el registro va desde lo que observas hasta lo que te dice el paciente. ¿No? Pero el paciente llegó fuera de tiempo, llegó tarde, llegó agitada, y mientras hablábamos al tema se mostraba tal cosa. En su diálogo decía tal cosa. Tiene que quedar registrado. ¿Sí? Para que otro profesional, cuando venga y quiera seguir el caso, revise y sabe hacia dónde tiene que apuntar en el tratamiento. ¿Me comprenden? Pues tiene que registrar. No sé si lo estamos haciendo, no sé. Sí, acá justamente hay hojas de evolución. Ok. Porque después de cada sesión se tiene que Llenar. explicar todo lo que se ha visto. Excelente. Exacto. Ahí está. Y ahora esas hojitas quedan en el el año pasado cuando estábamos empezando acá, si habían esas hojitas, pero las hacíamos virtual, porque también apoyé durante la virtualidad. Claro, yo decía, no, tienen que imprimirlo. A mis asesores yo tendría, no, me dan mi hoja a Google, que lo colocas, porque tengo que escribir qué es lo que usted, qué es lo que hace. Para que otra persona que venga, porque uno no está dando en ningún lado, pueda revisar la historia y pueda seguir el tratamiento. Ya, eso sí es costumbre, vamos a hacer, tener nuestra historia, nuestro file, y podamos seguir trabajando. Muy bien. El segundo punto que me habían señalado es el tema de la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Un diálogo. Un diálogo. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más será la entrevista? Tipos de entrevista que nos recorren. Un intercambio de información, muy bien. ¿El qué? Recojo de información, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Qué más será? Tipos de entrevista que recuerdas. Estructurada, semiestructurada. ¿Qué significa la estructurada? Ya, y la semiestructurada. Bueno, pero tiene un poco más de libertad o flexibilidad al momento Que de tiene algunas una de inicio. una guía, ajá, una guía. Y la no estructurada. Ya, perdón. Es la idea, es la idea. Veamos. Primero, la entrevista es una técnica. Y para ello hay que saber entrevistar. Y el saber entrevistar implica que tú tengas claro qué información quieres Lograr. conocer. ¿Sí o sí? ¿Cuál es tu objetivo en tu entrevista? No es preguntar por preguntar, ¿acaso? Algunos cuando van a la entrevista, no, obvio que estamos iniciando, preguntamos, ya por preguntar. Pero no sabemos para qué nos sirve esa información completa. Cuando una entrevista tiene que tener un objetivo claro, porque es una técnica, tiene una finalidad, tiene un objetivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, es una técnica de recojo de información. Sí o sí, lo uso para recoger información de mi paciente o de mi cliente. Y eso implica saber qué áreas voy a ahondar, a conocer. ¿No?
Imagínate que venga una mamá y dice, mira, mi hijito tiene mal comportamiento en el colegio, ya le llamó la atención en dirección, no han suspendido en una semana. Te preguntas, ¿hacia dónde deben girar tus preguntas en la entrevista? Académico. Primero, ¿a qué se refiere con mal comportamiento? Muy bien. ¿A qué te refieres con mal comportamiento? ¿Me puedes dar un ejemplo? Porque algo interesante, algunos padres vienen ya con conceptos y etiquetas. Y lo que para él significa no necesariamente va a significar lo mismo para mí o para un tercero. Entonces, mejor es indagar, ¿no? ¿A qué te refieres con mal comportamiento? Dame un ejemplo. ¿Qué más le preguntaría? Si es un mal comportamiento, también será en casa, ¿no? Ok, ver si ese comportamiento se da en casa o en el colegio. ¿Qué más? ¿Con qué frecuencia? Muy bien, ¿con qué frecuencia? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? ¿De vez en cuando? ¿Qué más? La intensidad, la duración. La intensidad, ¿no? Sí, es bastante, ¿no? O sea, durante varias fechas, durante varios momentos en el día. ¿Pero qué más? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿desde cuándo? La primera vez. ¿No? ¿Desde cuándo más o menos usted ha identificado que se dan esas conductas? Si ha intentado hacer algo para revertir ese comportamiento. Muy bien. Capaz antes de esa pregunta yo lanzaría, ¿no? ¿Y qué ha hecho usted para controlar esa conducta? Claro, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Qué ha hecho? La mujer dice, no, le he invitado, le he dado con la chancla, no sé. Algo. Ha hecho algo. ¿No? ¿Qué hace ahora para controlar la conducta? ¿Cómo es la reacción de usted? ¿Cómo es la reacción de él? ¿Me comprende? Entonces, eso es lo que nos lleva a la entrevista. ¿Ya? Entonces, es una técnica de recolección de información que implica una conversación estructurada o semi-estructurada entre el psicólogo y el paciente. No lo sé aquí, pero en la mayoría de instituciones, bueno, porque nosotros ya veníamos con pacientes evaluados, siempre tenemos una entrevista estructurada de la primera vez que llega el paciente. ¿Sí? De la primera cita o la primera consulta, sí o sí les pedimos sus datos de filiación, con quién vive, dónde vive, su papá, la mamá y todo lo demás. Y una pregunta de cajón, ¿cuál es? ¿Cuál es tu motivo? ¿En qué te podemos ayudar? Entonces, esa es una entrevista estructurada. Por lo menos la primera sesión siempre va de una entrevista anterior. Incluso Cox dice que tiene una hojita de registro de admisión. Entonces, hay unos datos que uno va a registrar, sí o sí. Ojo, jóvenes, nunca se salteen esa información. Cometerían un gran error si se saltean esa información. Yo he visto, obviamente, a veces cuando uno lleva al ámbito de la psicoterapia, a veces no pide muchos datos, a veces el caso en concreto, pero perdemos información. Por lo menos yo le doy mucho énfasis al inicio en conocer cómo su tema familiar, con quién vive, con quién no vive, si viene de padres separados, tiene divorcios, cuántos hermanos tiene, quiénes viven en casa. Mínimo es esa información, por lo menos para mí básica, para ver cómo va el tema de relacionamiento.